'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Bueno, pues vamos ya con otra entrega de MEA Confidential, este sí con EMEA, con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos a comentar lo que está ocurriendo porque cuidado que esto sí que es confidencial total. Lo digo porque va a haber que andarse con mucho cuidado a partir de ahora por los movimientos que está habiendo. El gobierno tiene clarísimo que quiere salvar al soldado Puigdemont, como sea, lo necesita para gobernar Pedro Sánchez y ha tomado la decisión ya no solamente de sentar a Cándido Conde Pumpido en un tribunal constitucional, sino que ha empezado a operar clarísimamente a nivel fiscal en cada caso. Carles Puigdemont empieza a estar cercado, está cercado por un lado con las investigaciones sobre los espías rusos y las injerencias rusas, esto sería el caso Boló, está cercado en la Audiencia Nacional por el caso Tsunami, donde está imputado por terrorismo, y está cercado en general, incluso en el Tribunal Supremo, porque evidentemente estos casos tienen que acabar llegando, la famosa historia de si es por terrorismo o no es por terrorismo, llegará lógicamente a decisión del Tribunal Supremo. Y ha empezado a actuar a través de los fiscales. Y Miguel Ángel, cuéntanos lo que ha empezado a ocurrir, porque esto es muy preocupante, que determinados fiscales, dependiendo de que hagan el informe suyo previamente a reunirse con el fiscal general o previamente a recibir presiones, dicen A, y cuando se reúnen con el fiscal general o reciben presiones, no tienen ningún problema en tumbar el informe previo, sustituirlo por uno que dice exactamente lo contrario y, oh qué casualidad, los segundos informes siempre benefician a un señor llamado Puigdemont. Pues así ha sido, Carlos. La verdad es que es un escándalo, pero además por repetido, porque es que pasó primero en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha pasado en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Primero, empezamos con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se emite un informe sobre el caso de Tsunami Democratic en el cual pues, se aprecian delitos de terrorismo. Esto, Carlos, solamente unos días antes de las elecciones generales. ¿Qué pasa? Que vuelve a ganar las elecciones, aunque gana Feijóo, pero gana el Partido Socialista con toda sus socios independentistas, Bildu, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que después de esas elecciones generales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional vuelve a emitir un nuevo informe en el cual no aprecian terrorismo y dicen que el primero que había que sustituirlo, que había sido un error. Esto es lo que pasa en la Fiscalía de la Un Audiencia error, Nacional. Miguel Ángel. ¿Cómo Un se error. motiva un error cuando todos los escritos tienen motivación propia? Es decir, no te puedes equivocar. Tú tienes que aportar y decir, miren, consideramos que es terrorismo porque había organización, consideramos que es terrorismo porque hubo actos encadenados a lo largo del tiempo, consideramos que hubo terrorismo porque se ven vías de financiación. Y de pronto dices, me he equivocado. ¿En qué te has equivocado? Me he equivocado, Me he Carlos, equivocado de jefe. como tú bien decías, con toda la fundamentación del escrito, porque como dices, en ese escrito pues se fundamentaba en qué indicios se apoyaba la Fiscalía de la Audiencia Me he Nacional equivocado para... en que pensaba que el 23J ganaba a la derecha. Y me he equivocado y ha ganado a la izquierda. O sea, es que es surrealista. Y si esto fue surrealista y escandaloso, Carlos, más surrealista y escandaloso es que trascendió que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la Asociación de Fiscales, es decir, de la llamada conservadora Asociación de Fiscales, Jesús Alonso, pues lo que vino a decir es que, por favor, que ese primer informe se sustituyera porque si no a él le iban a echar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es muy fuerte, eso se comentó cuando estalló este escándalo hace unos meses y ese fue el primer cambio de criterio que hubo sobre el caso Tsunami Democratic que afecta de lleno a Carles Puigdemont y que sucedió en la Audiencia Nacional. Ahora mismo, en la Audiencia Nacional, la Fiscalía no aprecia delitos de terrorismo en el caso de Tsunami. Pero es que, Carlos, es que esto se ha vuelto a repetir en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Encargaron el informe después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, presentara una exposición razonada para investigar a Puigdemont por terrorismo. Puigdemont está aforado y por lo tanto se tiene que investigar en el Supremo. Se mandó esa exposición razonada y se encargó que hiciera el informe para ver si el Supremo era competente y luego pues trasladar ese informe a la Sala Penal del Supremo a un fiscal también de la Asociación de Fiscales de la conservadora llamado Álvaro Redondo. Álvaro Redondo elabora un primer informe que incluso llega a trasladar Carlos a su jefe directo, a Fidel Cadena, y en ese primer informe lo que se sostiene Álvaro Redondo es que efectivamente hay indicios de delito de terrorismo para proceder contra Carles Puigdemont. De repente, Álvaro Redondo es convocado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y lo que no sabemos en qué punto exactamente es cuando cambia, pero lo cierto es que cambia su criterio
y de repente ya va al encuentro con Álvaro García Ortiz con un segundo borrador completamente opuesto al primero. En el primero decía que había indicios de terrorismo contra Puigdemont y en el segundo dice que no hay. Radicalmente, completo, giro de 180 grados, tal y como sucedió en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Carlos. Todo esto, por cierto, teniendo en contra, ya en estos momentos, ya lo sabemos, a la Junta de Fiscales. Exactamente, porque se celebró una reunión de la Junta de Fiscales, Carlos, en la cual pues Álvaro Redondo intentó explicar su cambio de criterio, que nadie compartió, nadie entendió, y en esa Junta de Fiscales de la sección penal del Supremo se reunieron 15 fiscales. Pues de esos 15, 11 apoyaron que había indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democratic. ¿Qué es lo que pasó en esa Junta de Fiscales, Carlos? Pues que los dos fiscales de lo penal, Fidel Cadena y otro que se llama Covisa, izquierdista, pues no estaban de acuerdo, porque Fidel Cadena era partidario de investigar a Puigdemont por terrorismo, pero el otro jefe, pues Covisa, decía que no había que investigar a Puigdemont. ¿Cuál fue la solución? Pues apelar por primera vez en la historia al artículo 24 del Estatuto Fiscal para que el informe quede en manos de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es nada más y nada menos que la mano derecha y persona de la máxima confianza del fiscal general Álvaro García Ortiz. Con lo cual, se presupone cuál va a ser el resultado de ese informe, Carlos. Cayó para la gente que no entienda cómo funciona un proceso judicial y un proceso de instrucción como del que estamos hablando. Un juez tiene las manos atadas si nadie le reclama las diligencias debidas. Y ahí la fiscalía o el fiscal de cada caso tiene una importancia decisiva. Es decir, puede haber acusaciones particulares, puede haber otro tipo de acusaciones, pero el que tiene la mayor maquinaria, para eso pagamos impuestos y para eso se le destinan fondos al Ministerio Público, es la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer una investigación según la más correcta o la mejor aplicación de la ley, según pone en sus estatutos, y dependiendo de lo que diga la razón y el sentido común, tiene que decir, oiga, ¿hubo organización en el caso Tsunami? Tiene toda la pinta de que sí. ¿Hubo una coordinación con los poderes públicos? Hemos visto a un presidente de la Generalidad salir a un balcón y decir a los CDR, apretad, apretad, apreteu, apreteu. Por lo tanto, respuesta, sí. ¿Contaron con fondos? Sí. ¿De dónde han salido? No lo sabemos. Por tanto, se tiene que investigar. Respuesta, sí. ¿Estaban dentro de los planes de Esquerra y de Junts? Respuesta siguiente, sí. ¿Colaboraron en acciones violentas? Sí. ¿Dispusieron de determinado material y de organización y llegaron incluso a entrar en un aeropuerto y paralizarlo? Respuesta, sí. ¿Llegaron incluso algunos de esos comandos ETRs a tener explosivos e incluso a practicar con ellos en una cantera y contaban incluso con planos de un cuartel de la Guardia Civil? Respuesta, sí. Bueno, parece bastante obvio que un planteamiento lógico te lleva a pensar, si todo eso tuvo coordinación a lo largo del tiempo, habrá que investigar. Es que nadie está pidiendo que un fiscal se convierta en juez y diga Puigdemont es culpable. Lo que se está pidiendo es que la Fiscalía General, comandada por este fiscal general, permita la investigación. O sea, lo que está haciendo en estos momentos el gobierno es presionar para que no haya investigación. Así es, Carlos. Es que al final también hay que dejarlo muy claro. El informe de la Fiscalía no es vinculante a la Sala Penal del Supremo. Es decir, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que la mano derecha de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, va a hacer un informe. Entendemos y creemos que va a ser obviamente contrario a investigar a Puigdemont por terrorismo para defender pues, la tesis del gobierno, que no afecte a los socios de gobierno. Y luego la Sala Penal del Supremo, en su ponente, en su magistrado ponente designado, que es Juan Ramón Verdugo, pues será el que tenga la última palabra de decir si se abre o no una investigación oficial a Puigdemont en el Tribunal Supremo. Pero es que tenemos la actuación de la Fiscalía, que en vez de ir en pro de aclarar lo sucedido, de que se investiga hasta el final, pues parece que está más preocupada en salvar, como decías, al soldado Puigdemont. Y es que así lo puso de manifiesto en un escrito el propio magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en un claro tirón de orejas a la Fiscalía y al fiscal del caso de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y decía que le parecía escandaloso que la Fiscalía, en vez de estar luchando en defender la legalidad y en esclarecer estos hechos, esté haciendo lo contrario, que es intentar tapar y que esto no se investigue
investigue, porque obviamente una cosa es que se abra una investigación y luego otra cosa es que Puigdemont pueda acabar siendo juzgado o condenado. Eso ya es otra película, pero desde luego, si existen indicios como los hay suficientes para abrir un procedimiento contra Puigdemont, y así lo entienden nada más y nada menos que 11 de los 15 fiscales expertos de la sala penal del Supremo, pues no pasa nada por investigarlo. Pero es que aquí nos encontramos de bruces con los intereses del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, la pregunta que cualquier persona medianamente inocente se haría es ¿cuál es el miedo tuyo en que se investigue? Si se investiga, ¿qué pasa? Que sabes que se va a encontrar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué estás dando órdenes a través de la Fiscalía General para que no se le investigue? Si es una persona que es limpia, que no pasa nada. Oye, que se le Eso investigue y es. cuando se demuestre su inocencia, mira, lo tienes facilísimo. Te demuestra un tribunal español la inocencia y ya puedes pactar con él todo lo que te dé la gana. Yo no lo haría en la vida, a mí esto me parece surrealista. Son gente que independientemente de la parte ilegal y delincuencial, que la tienen por todas partes, son gente totalmente nociva para España. Pero esto va al Partido Socialista, le da igual. Lo delincuencial y la parte de nocivo para España. Pero oye, dentro del planteamiento socialista lo tendrías muy fácil. Se somete a una investigación, se ve que no tiene causa, oye, y te acabas de quitar un problema de encima. Puedes pactar con él lo que quieras, lo cual me lleva a pensar que evidentemente si paralizan la investigación es porque algo saben. Y déjame que te haga aquí una pregunta relacionándolo con otros casos. Vamos a ver, el componente principal del delito de terrorismo es que haya habido organización en una serie de actos que han generado el terror, han buscado acabar con un orden constitucional, han buscado generar la huida de gente, la eliminación de libertades y derechos. Pero el componente principal es la organización. Es que justo en estos momentos, en otro caso, en el caso Bolo, lo que se está demostrando es que evidentemente si había coordinación con Rusia, tiene que haber organización. Si había espías rusos, si había un sistema de financiación, tiene que haber organización. Básicamente porque alguien tiene que coordinar todo eso. ¿Quién podía coordinarlo? Pero ¿cómo no se le va a investigar al máximo responsable del partido más sospechoso y además del que era presidente de la Generalidad en aquel momento cuando se hizo todo? ¿Cómo no se le va a investigar? Pues esa es la pregunta, Carlos. Es que es de cajón. Es que además, tal y como analizaron los fiscales de la sección penal del Supremo, porque esto no fue yo sí, yo no, no, no. Aquí cada uno argumentó y puso encima de la mesa los indicios que hay en la causa de Tsunami Democratic para investigar, primero, delitos de terrorismo y, en segundo lugar, por ese delito de terrorismo a Carles Puigdemont, porque son dos cosas. Y obviamente existen esos indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic y existen esos indicios directos contra Puigdemont, porque hay intervenidas comunicaciones, mensajes, llamadas del propio Puigdemont y de otros personajes, digamos, intermedios de esta causa, en la cual pues venían a decir algo así como antes de tomar esta decisión hay que consultar con el de arriba, que era Puigdemont, porque es que en esta causa de Tsunami Democratic, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo que dice es que Puigdemont estaba en la cúspide, estaba arriba, era el que supervisaba y el que decidía las cosas. Y existen comunicaciones en esta causa que corroboran esta tesis. Es decir, los indicios contra Puigdemont existen y son claros y se tiene que investigar. Que luego se juzgue o se condene, como hemos dicho antes, ya da igual, pero desde luego que hay motivos más que suficientes para abrir una investigación, por supuesto, y que exista este miedo en el gobierno y que utilice a la Fiscalía, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, para intentar archivar esto que no se investiga a Puigdemont, solamente responde a intereses políticos, porque saben que si Puigdemont se enfada, si Junts se enfada, se acabó la legislatura, y esto solamente obedece a eso. Fíjate, Miguel Ángel, que además es que el razonamiento o la imposición o lo que haya sido por parte, pero vamos, como opinión mía personal, imposición por parte de la Fiscalía General de Álvaro García Ortiz al resto de fiscales, es que casualmente tiene un razonamiento o tiene una secuencia exactamente igual a la que vimos el otro día en las votaciones en el Parlamento Europeo por parte del Partido Socialista Español, presente como Partido Socialista, como Grupo Socialista Europeo. Los miembros del Partido Socialista Español votaron en el Parlamento Europeo sí a investigar las injerencias rusas en general, no, y votaron no a investigar las injerencias rusas en el caso de Puigdemont. Dices, o sea, por favor, demostrad menos que le estáis aislando y que no permitís que haya un sometimiento de los poderes públicos a la justicia en aquellas personas de las que dependéis vosotros para gobernar. Disimulad algo. Ahora, ver esto en diputados es
patético, es ridículo, es surrealista y es increíble que haya gente que no valore este tipo de cuestiones en el momento de decidir qué papeleta meten las urnas. Pero es una cuestión política, pero aquí estamos hablando de justicia. El mismo razonamiento es el que está llevando a cabo Álvaro García Ortiz. ¿Una investigación en genérica sobre terrorismo? Vale. ¿Una investigación ya no genérica, sino con nombres y apellidos del que era el máximo responsable del organismo que impulsaba esos actos? No, que es el aliado del gobierno. O sea, es surrealista. Me Y parece de una falta de vergüenza absoluta. Y a todo esto, Carlos, hay que añadir lo que hemos ido publicando estos días en Libertad Digital sobre lo que ha sido la postura histórica de la Fiscalía en este caso, porque esto empezó a investigarse en el 2019. Pues bien, en la memoria anual de la Fiscalía del año 2020 se introdujo en el capítulo de terrorismo nacional el movimiento independentista violento de Cataluña, con referencia expresa, explícita. Se nombraba a Tsunami Democratic y a los CDR. Pero es que vamos a más, Carlos. Es que en estas memorias de la Fiscalía, que son muy relevantes, porque es la documentación que recopila toda la Fiscalía de lo que ha sido su actuación durante el año, en la última memoria, en la del año 2023, tú te la lees y los argumentos de la Fiscalía desmontan las coartadas del gobierno de Pedro Sánchez para la ley de amnistía, porque en primer lugar, analizando las últimas memorias, lo que viene a decir es que la violencia en Cataluña ha ido disminuyendo, con lo cual la primera coartada de que era por la convivencia, la amnistía, etcétera, se cae. Pero es que hay otra coartada que se le cae a Pedro Sánchez con la memoria de la Fiscalía, pues que es que la Fiscalía en el 2023 indica en su memoria que obviamente esto ha decaído gracias a la acción de la justicia. Lo dice claramente. Es decir, tanto abogar por la desjudicialización del conflicto catalán, y la Fiscalía está reconociendo en esta memoria que gracias a la acción de la justicia ha decaído el independentismo violento en Cataluña que se hacía a través de los CDR y de Tsunami. Claro, la memoria del 22, que es elaborada todavía con Dolores Delgado como fiscal general y que es elaborado ya bajo mando presidencial, bajo mando del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero en aquel momento no dependían de Junts. Es decir, cuando no Eso es. dependían de Junts, aceptan que hay terrorismo en los actos. Cuando dependen de Junts, modifican los informes de la Fiscalía y consideran que ya no hay terrorismo. Vamos, que estamos en un código penal a la carta. ¿Eres amigo mío? No hay delito. ¿No eres amigo mío? Hay delito. Bueno, esto tiene un nombre, ¿eh? Total, total. Y por eso, Carlos, Me todo parece esto mucho al son de dictaduras, ¿eh? son todo pruebas, Carlos, que no nos pueden ahora intentar cambiar el relato y vendernos la burra de que es que la Fiscalía lo ha estudiado más detenidamente y que ahora no aprecia terrorismo. Desde el comienzo, desde el año 2019, el caso Tsunami Democratic, la Fiscalía entendía que era terrorismo nacional y así lo pusieron negro sobre blanco en sus memorias anuales hasta la última. Con lo cual ahora que en los últimos meses, porque ha ganado el Partido Socialista y no el Partido Popular, y porque ahora a Pedro Sánchez le interesa pactar con Junts y con Puigdemont, nos quieran vender la burra de que todo ha sido un sueño y que en realidad ellos desde el principio mantenían que no había terrorismo, no, oiga, que vayan a engañar a otros que a nosotros desde luego no nos la cuelan. Oye, déjame que te haga una pregunta ya final sobre los dos fiscales de los que hemos estado hablando, que son de la Asociación de Fiscales, es decir, supuestamente de la Asociación Independiente, de la buena. Vamos, yo tengo cero dudas, además, con respecto a su presidenta, Cristina de Seus, que me parece una persona que además ha desarrollado una labor impecable en defensa de la Constitución y de la unidad de España y del Estado de Derecho. Pero, ¿qué está pasando? La presión que es capaz de ejercer el gobierno o su fiscal general, prácticamente comandado Álvaro García Ortiz, es muy superior a la capacidad que tiene de reconfortarles, de apoyarles, de defenderles la Asociación de Fiscales. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo, Carlos, son los cargos. Simple y llanamente, los cargos. En primer lugar, el fiscal directo del caso Tsunami Democratic, Miguel Ángel Carballo, aspira a que le nombren fiscal jefe de Ciudad Real en estos momentos. Qué En bien. segundo lugar, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, también de la AF como Carballo, Jesús Alonso, ya dijo, y lo que te he dicho antes, que si cambiaba el informe, que le iban a echar de ahí. Con lo cual, tenemos otro fiscal que lo que quiere es mantener el cargo. Y luego, el tercer fiscal, también de la AF, porque los tres fiscales metidos en este lío son de la AF, de la conservadora, el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, pues según lo que dicen las fuentes fiscales, esto no me lo invento yo, me lo han dicho varios fiscales, pues está loco por ascender a fiscal de sala. Entonces que cada uno saca sus conclusiones. Al final estos fiscales, de forma directa o indirecta, quieren mantener el cargo o aspiran a otros cargos. Y en el marco de todos esos intereses,
pues se han producido estas decisiones, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero yo creo que está muy claro, ¿no? Vamos, que o vamos a una estructura donde todas las partes que intervienen en un proceso judicial o en cualquier actuación judicial son independientes, o vamos a estar con esta historia permanentemente. O sea, Así porque te es. puede ocurrir con fiscales, te puede ocurrir con jueces, en jueces de instrucción, te puede ocurrir con jueces de juicio puro, de juicio verbal, te puede ocurrir en los cargos por las vocalías de un Consejo General del Poder Judicial, te puede ocurrir en los miembros de un Tribunal Constitucional, o vamos a un esquema de independencia pura, pues esto es un desastre, vamos. Total, porque al final son intereses, Carlos, se anteponen los intereses personales de cada fiscal y como tú bien has dicho, es que esto también afecta a los jueces. O sea, esto es aplicable a los fiscales y a los jueces. Entonces, si vamos a otro modelo de méritos en el cual pues, se actúe al margen de tus aspiraciones personales, o esto desde luego pues, es una cadena de favores, una red de influencias repugnante y en el cual al final los que están saliendo perjudicados somos los españoles porque la justicia no está actuando como tendría que actuar. No, y hasta los buenos profesionales de la justicia, porque se ven adelantados por gente que cambia sus decisiones por un determinado cargo. Oye, ultimísima pregunta, ¿qué te dicen jueces, gente de verdad de reconocido prestigio de Carmen Calvo? ¿No había otra persona de mayor reputación jurídica? ¿No la había? Bueno, te puedo decir, Carlos, que hay Presidenta del un Consejo de Estado. estupor, hay un estupor absoluto, porque claro, que hayan quitado a Magdalena Valerio, que hayan tumbado al Supremo su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado, porque no era una jurista de reconocido prestigio, y que ahora el gobierno se saque de la manga nada más y nada menos que a la ínclita Carmen Calvo, pues obviamente los jueces están, es que no te voy a decir que se lo toman a cachondeo, pero casi, ¿no? O sea, han intentado arreglar algo con algo todavía casi, si me descuidas, peor, ¿no? No, es Entonces, que es peor, es que es peor. O sea, el nivel jurídico no lo sé, porque es que no he llegado a leer nada de ninguna de las dos. Nunca jamás, ni de Magdalena Valerio ni de Carmen Calvo. Carmen Calvo sé que intervino en la Declaración de Granada, que es una auténtica barbaridad, en la que intentan caminar hacia un modelo federal, diciendo que no caminan hacia un modelo federal, que luego lo utilizó Rubalcaba para decir que lo suyo era un modelo federal asimétrico, que es la antítesis de un modelo federal. Es decir, perdón, pero desde el punto de vista jurídico es una majadería, una majadería. Pero es que no hay nada más a lo cual referirte con trabajos de las dos. Lo que sí que sé es que está mucho más vinculada a Pedro Sánchez Carmen Calvo de lo que estaba Magdalena Valerio. desde Mucho luego, más. Mucho desde más. luego, Mucho tiene más. un perfil Magdalena Valerio mucho era una más persona político. muy socialista, yo diría que en ocasiones incluso cruzaba la raya del socialismo y llegaba al comunismo, pero era una persona que se debía más a su credo ideológico que a los mandos. Carmen Calvo no. Carmen Calvo se debe mucho más a su dependencia jerárquica del Partido Socialista y a favores cruzados con Pedro Sánchez, mucho más que Magdalena Valerio, mucho más. Bueno, hay que recordar también, Carlos, que a lo mejor encajamos todas las piezas en esto. Publicamos en Libertad Digital hace unas semanas que el gobierno lo que quería era poner a un presidente del Consejo de Estado de transición hasta diciembre de 2025, cuando Conde Pumpido acabara su mandato en la presidencia del Constitucional Para terminar de para... elevar, ¿no?, el nivel Eso es. jurídico. Exacto, para poner de presidente del Consejo de Estado a Conde Pumpido. Entonces, la verdad es que si nos atenemos a esos planes del gobierno, pues Carmen Calvo sería un parche de apenas 2 años hasta que aterrizase Conde Pumpido. Veremos ahora si se recurre también el nombramiento de Carmen Calvo, el Supremo lo vuelve a tumbar y esto ya sería pues el descrédito absoluto de las Oye, instituciones por culpa del gobierno. no es por dar ideas, pero Óscar Puente se autodefine como jurista. ¿Vale? Ahí te lo dejo, que lo mismo nos lo acabamos viendo por ahí en algún cargo de Totalmente. reconocido prestigio. Así Miguel es. Ángel, nada, un placer. Como siempre, Por Carlos, un cierto, placer. quiero recordarle a la gente, además que lo puede ver, que ya hicimos un primer MA Confidencial hablando precisamente de estas maniobras o maniobras similares con Cándido Conde Pumpido, que lo pueden buscar en la página web. Además denle ahí en YouTube a suscribirse, ahí lo ven en nuestro canal Libertad Digital en YouTube, se meten en el capítulo, en los programas de MA Confidencial, ahí lo tienen, y pueden hilar los dos, que van a sacar conclusiones de lo más sabrosas. Miguel Ángel, un placer como siempre. Un placer, un abrazo, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego. So you can go kick